Esta misma semana The Spectator también tenía un titular que decía Zelensky tiene que asumir que ha perdido. Y como esos, en realidad hay artículos en casi todos los medios, vamos a decir, occidentales, por hacer un análisis como de donde estamos, diciendo lo mismo. Así que creo que el análisis está muy claro. Zelensky ha perdido. El frente de la propaganda, el frente de Twitter en esta guerra ha sido prácticamente tan importante como el frente militar. Ucrania siempre ha querido mostrar que es capaz, que puede derrotar a Rusia en el frente. Sin embargo, en la medida que esta guerra y esta ofensiva entran en las trincheras, ese discurso es más difícil de sostener. Yo hablo de Occidente en el sentido de que al final, desgraciadamente para Ucrania, ellos dependen completamente del apoyo occidental y por tanto su capacidad de maniobra estratégica y política pues es menor que pueda tener Rusia en este caso. Quiero recordar que cuando en la primavera del 2022 se propuso que hubiera unos diálogos de paz en Turquía, fue Estados Unidos y Europa quienes le dijeron a Zelensky: echa el freno porque tú ahora no vas a firmar ninguna paz. Hola comunidad. Hace tiempo que la guerra entre Rusia y Ucrania dejó de ocupar las primeras planas. No es que los medios se hayan olvidado de ella, es que se ha visto desplazada por otras noticias, entre ellas el mal llamado conflicto entre Israel y Palestina. Ya desde antes de que este estallara, las informaciones del frente ucraniano empezaron a perder el entusiasmo épico y propagandístico que caracterizó todo el año 2022 y parte del 2023. ¿Por qué razón? Pues porque la guerra se estancó y no es una opinión mía, lo confesó recientemente el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, en 2 materiales para la revista The Economist. No es que fuese algo que no se sabía en el seno de los altos mandos militares, se sabía y se rumoreaba desde hace meses. Y fue nada más ni nada menos que el general de hierro ucraniano el que le puso fin a las especulaciones. Dijo Valery Zaluzhny a The Economist que la guerra está en un punto muerto, que no habrá avances significativos y que si uno se guiase por los manuales de la OTAN, en todo este tiempo de guerra, Ucrania ya tendría que haber llegado a Crimea, haber combatido en Crimea y haber regresado de allí, algo que evidentemente no sucedió. ¿En qué fallaron los asesores atlantistas? ¿Qué hizo Rusia a su vez? ¿En qué punto está la guerra y cómo puede acabar? Hoy decidimos hacer esta edición especial y larga de Cafeína para tratar de dar un poquito de luz a todo lo que está sucediendo en el frente de guerra, junto con 3 expertos que han seguido al detalle el conflicto, incluso cuando este ni siquiera generaba titulares, y en cuyo criterio yo personalmente confío. Bueno, suscríbanse a nuestros canales de YouTube, pónganle me gusta al vídeo, compártanlo si les parece interesante. Y ya si quieren y si pueden, apoyen nuestro trabajo haciéndose socios de Canal Red, que es nuestra fuente de financiación. El ensayo y la entrevista de Valery Zaluzhny a The Economist cayeron como un balde de agua fría en Europa y en la propia Ucrania y fueron recibidas como una lluvia de golosinas en Rusia, todo hay que decirlo. En realidad vinieron a confirmar algo que se veía en los mapas desde hace meses, que la guerra estaba parada. En los 5 últimos meses de combates, las fuerzas ucranianas lograron avanzar unos 17 kilómetros. Cada vez la moral está más baja y la cuestión es que ahora mismo se han encaminado en una nueva guerra de posiciones, una nueva guerra defensiva, donde estamos en escenarios de trincheras con todo embarrado. Estamos en un periodo de estancamiento, o podemos llamarlo guerra de posiciones, en los que ninguno de los bandos es capaz de realizar un asalto frontal que penetre con profundidad, ¿no?, en las líneas enemigas. Esto lo hemos visto ya desde hace prácticamente un año, porque hace un año lanzaron los rusos una ofensiva que no cosechó grandes resultados. Solamente, en todo caso, la principal ciudad que cayó fue Bakhmut y fue en mayo. La guerra se está comparando con la Primera Guerra Mundial desde hace ya bastante tiempo. La batalla por Artyomovsk se comparó ya con esa guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Ahora eso se ha ampliado a muchas más zonas del frente, un frente que es muy extenso y donde estamos viendo pequeños avances por un lado,
que posteriormente son revertidos en el momento en el que el otro ataca. La guerra está a punto de cumplir 2 años y no tenemos certeza alguna sobre cuántos muertos se ha cobrado. Ni Rusia ni Ucrania hacen públicas las cifras de muertos propios, solo las del adversario, obviamente, siguiendo a pies juntillas el manual de propaganda de guerra. Así que solo nos quedan estimaciones de militares y medios estadounidenses, actores de parte, francamente hablando. Según New York Times, en agosto, el total de soldados muertos en ambos bandos ascendía ya a casi 200.000 y había alrededor de 300.000 heridos. Han sido muy pocos avances, no ha habido ninguna toma estratégica y ha sido a costa de muchas bajas. На нас не напали на нас не напали, так як образно в інших країнах, в шльопках і так далі. На нас напала розвинута держава з найпотужнішою армією. Але таким чином, що наші контрактники і наші люди, які, правда, вміють воювати, вони рано чи пізно також закінчаться. Це є факт. Тому що війна – це кровопроливна машина. La contraofensiva de primavera en Ucrania tiene muchas posibilidades de éxito. Ucrania abrirá una brecha entre Crimea y Rusia. Se espera que sea la mayor movilización desde que comenzó la guerra. Las publicaciones anticipando la contraofensiva ucraniana inspiradas en los éxitos del otoño de 2022 hoy deberían ir a la misma trituradora de papel que el manual de la OTAN que cita Valery Zaluzhny. Poco o nada de lo que se había anunciado se pudo hacer realidad. La única batalla que sí estaba ganada era la de la propaganda. Y empieza también a resquebrajarse. Y creo que eso también es interesante, ¿no? Cómo las narrativas sobre Ucrania, que hace 1 año y medio estaban súper instaladas en el imaginario público europeo, incluso norteamericano y canadiense, si quieres, empiezan también a ser cuestionadas. Durante todo 2023 hemos venido hablando de la contraofensiva de Ucrania, la contraofensiva de primavera, que finalmente fue la contraofensiva de verano, empezó en junio, se llevaba preparando prácticamente 1 año, miles de millones de dólares de Estados Unidos y de la Unión Europea se han empleado en armas, en munición, en instrucción, en inteligencia, en todo lo que necesitaba Ucrania. Antony Blinken lo dijo claramente la primera semana, Ucrania tiene todo lo que necesita para derrotar a Rusia en el frente. ¿Qué objetivos tenía la contraofensiva? ¿Qué territorios buscaban retomar? Los objetivos de la contraofensiva era básicamente romper todo el corredor terrestre de Crimea hacia, a lo que es territorio ruso, ¿no? Eso equivalía a básicamente llegar hasta la línea de la costa. Eso era, digamos, el objetivo principal, era tomar, por ejemplo, Melitopol, en este caso. Otro de los objetivos, que ya es menos ambicioso, era tomar Tokmak. Tokmak era una ciudad bastante importante, sobre todo logísticamente y de comunicaciones, era un nudo de comunicaciones para todo el ejército ruso en el sur. Y el objetivo era básicamente ese. Poner en peligro el control de Crimea es la forma en la que Ucrania y sus aliados, fundamentalmente los países occidentales, podrían obligar a Rusia a negociar en términos de Ucrania. Ese era el objetivo de esta contraofensiva, para la que se han preparado tanques, brigadas especialmente formadas para esta operación terrestre, que ya desde la primera semana se vio que no estaba saliendo como se esperaba. Más de 80.000 millones de euros comprometidos en ayuda militar. Tanques Challenger, Leopard, Abrams, lanzacohetes HIMARS, misiles de crucero Storm Shadow, misiles antitanque Javelin, sistemas de defensa aérea Patriot, obuses, munición, artillería, drones. La lista suena muy contundente. Cada uno de esos equipos se había presentado en su momento en la prensa mainstream como una suerte de game changer, un arma milagrosa que sería determinante. ¿Por qué no resultó serlo? Entre otros factores, por las defensas rusas, las denominadas líneas de Surovikin, un entramado de fortificaciones defensivas ideado por el general Sergei Surovikin, hoy caído en desgracia en el alto mando ruso. A lo largo de los meses previos a la anunciada contraofensiva, las tropas rusas han estado minando el territorio que habían logrado ocupar. Según contaron soldados ucranianos a New York Times, había minas hechas de plástico, de
metal con forma de latas de tabaco de mascar o latas de refrescos. Además de minas, habían colocado cables trampa y artefactos explosivos improvisados. Esa defensa que se empezó a preparar hace más de un año, el general Surovikin, esa defensa, esas trincheras que han aguantado, no al 100%, sí que ha habido algunos pequeños avances ucranianos por esa zona, pero se puede decir que las defensas se han mantenido. La cuestión es que a la hora de realizar su ofensiva, pues no tenían los recursos necesarios para poder traspasar unas líneas defensivas rusas que estaban muy bien construidas, porque bueno, los rusos tienen mucha agilidad y muchos recursos para poder cavar trincheras. A las trincheras fortificadas se sumó la falta de recursos. Al final, el armamento y el dinero entregado en ayudas a Ucrania no fue suficiente para una guerra de semejante envergadura. Y todo esto viene acompañado de otro factor, quizá el más importante, la inferioridad aérea. Evidentemente, la OTAN va a defender que ha enviado todo lo necesario a Ucrania, pero no es así. Por ejemplo, tanques occidentales no han mandado muchos. Los famosos Leopard creo que no llegaron ni a la centena de enviados. Y luego los tanques Abrams, los estadounidenses, llegaron sobre septiembre-octubre y solamente en una treintena. Luego tenemos también la cuestión de los misiles de largo alcance, que solo les han enviado un puñado Francia y Reino Unido. Luego la cuestión de los cazas occidentales que los llevan pidiendo Kiev desde hace un montón de tiempo y todavía no han sido enviados, aunque sí que se han prometido que van a enviar 40. Han enviado ayuda, evidentemente, pero no la ayuda suficiente para poder hacer que el objetivo realista de la contraofensiva se pudiese cumplir. Aparte de ello, pues tienen superioridad aérea, tanto en drones como en aviación, y bueno, y también tienen muchos sistemas de artillería, ¿no? Que la artillería, para quien no lo sepa, es los bombardeos, etcétera, desde tierra, y es la pieza fundamental ahora mismo de lo que estamos viendo esta guerra. A lo largo de estos meses hemos visto incluso a generales ucranianos que hablaban de cómo la OTAN había preparado una ofensiva, había planificado una ofensiva que la OTAN sí que podría realizar, pero con esa cobertura aérea. Sirski nos ha llegado a decir que la OTAN nunca se lanzaría a esta ofensiva a la que han lanzado a Ucrania sin esa cobertura aérea. A medida que pasa el tiempo y queda patente que la recuperación de territorios no va a la velocidad con la que los asesores occidentales contaban que iría, se hace más evidente el elefante en la habitación. Si el avance en 5 meses ha sido de apenas unos kilómetros, ¿cuánto tiempo se necesitará para retomar las regiones ocupadas por Rusia? Y sobre todo, ¿tendrán los aliados de Ucrania suficiente aguante para apoyarla? There is a lot of fatigue, if I have to say the truth, from all the sides. We're near the moment in which everybody understands that we need a way out. Yeah. The problem is to find a way out which can be acceptable for both without destroying the international law. La primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, dijo en esta conversación telefónica con los cómicos rusos vinculados con el Kremlin que se hicieron pasar por un político africano, mucho más de lo que la mayoría de altos cargos europeos están dispuestos a reconocer públicamente. Sin embargo, no es la única que empieza a admitir, aunque fuera en privado y a regañadientes, que la realidad puede obligar a buscar soluciones más pragmáticas que las planteadas por las autoridades ucranianas y por el jardinero mayor Josep Borrell. Normally the war have been win or lost in the battlefields. Yes. El que fuera asesor de comunicaciones de Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovich, hoy alejado del presidente ucraniano y con ambiciones políticas y presidenciales propias, es uno de los representantes de Kiev que más viró hacia la mera posibilidad, la mera hipótesis de una salida negociada. Фактически тупик в войне, потому что ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод это в партер, стационарный фронт, бесконечное, бессмысленное убийство друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов не нужно ни российскому народу, ни украинскому. Народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться. Hace un año, este mismo político decía que no habría lugar a armisticios mientras soldados rusos sigan en los territorios ucranianos, Crimea incluida.
Hoy, en repetidas apariciones públicas, se explica que Ucrania no está en condiciones, al menos de momento, de recuperar sus fronteras de 1991. Por eso mismo propone negociar, dejar de matarse, ingresar en la OTAN, para eso es necesario que la OTAN acepte a Ucrania, y esperar un cambio de régimen en Rusia. Quizá el que llegue después de Putin sea más dialogante. Y me preguntarán dónde está Putin en toda esta ecuación. Bueno, hace unas semanas llegó a decir que la guerra en Ucrania era una tragedia que había que parar, lo que no quiere decir que la vaya a parar él, para nada. Al contrario, él parece estar dispuesto a prolongarla a lo que haga falta hasta que los demás se cansen, o como mínimo hasta las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un hartazgo. Yo recomiendo sinceramente leer el reportaje que hizo la revista Time sobre la última visita de Zelensky a Washington y sobre el ánimo que se respiraba ahí. Yo creo que deja bastante claro que los estadounidenses ya están pensando en otra cosa. Y no es precisamente en que la guerra continúe 2-3 años, sino en que la guerra acabe cuanto antes. Por el momento, incluso a pesar de las dificultades que está sufriendo Estados Unidos para conseguir más financiación, lo que se nos sigue diciendo es que hay apoyo incondicional. Joe Biden busca 60.000 millones de fondos adicionales para financiar a Ucrania hasta las elecciones de 2024. Por lo tanto, no podemos decir que haya una voluntad ni de abandonar a Ucrania ni de ver a Ucrania como una guerra secundaria por detrás de Israel. Yo pienso que evidentemente la ayuda va a seguir. No creo que pare en ningún momento de golpe. Y va a seguir, la cuestión es saber si se va a reducir la misma. En el caso de que se reduzca la misma, será un golpe bastante grande para el esfuerzo de guerra ucraniano. Pero creo que no va a terminar porque al final Occidente y la OTAN ha puesto tanto en Ucrania, ha apostado tanto por Ucrania y por derrotar a Rusia o desgastar a Rusia que ya una victoria rusa es impensable para Occidente porque sería una derrota geopolítica muy grande. Si la ayuda va a continuar, aunque sea a cuentagotas, la pregunta es si Rusia, con todas las sanciones económicas y tecnológicas que pesan sobre ella, estará en condiciones de seguir. Teóricamente, Ucrania cuenta con ese apoyo de sus socios, pero Rusia cuenta con una economía mucho más potente y mucho más capaz de movilizar su industria en los términos que el país los necesite en cada momento. Evidentemente puede haber problemas en ciertos campos, el campo tecnológico es el más claro. Ahí Rusia cuenta con la esperanza de tener siempre a China de su lado, algo que ahora es así, pero que nunca está garantizado en el futuro, especialmente a largo plazo. Rusia sigue manteniendo su presencia en instituciones internacionales a pesar de las sanciones y a pesar de los vetos. La industria militar rusa se ha mantenido. Sí que es verdad que hubo unos meses en los que la cuestión de los microchips avanzados hizo que se redujera la producción. El aislamiento no ha sido completo. Las sanciones de la Unión Europea que iban a destruir, según se nos prometía, iban a destruir la economía rusa, han dañado claramente la economía rusa, eso es evidente, pero no han conseguido destruirla. Están para 2-3 años, servicios occidentales incluso pueden estar hasta 5. Luego ya veremos las consecuencias de la guerra por todos los muertos y todo el gasto que está suponiendo, porque además han aumentado bastante el presupuesto, pero una barbaridad. Si hacen eso es porque no tienen ninguna intención de que esto ocurra hasta que consigan sus objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Yo entiendo que el objetivo estratégico final es que Ucrania no vire tanto hacia Occidente. O digamos que no entre en la OTAN o en la Unión Europea. Lo que pasa es que han conseguido el efecto contrario, básicamente con su invasión, es tener a una Ucrania mucho más metida en Occidente de lo que hace ya 2 años, ¿no? ¿Cuáles son las aspiraciones de Rusia? Actualmente, la primera y más clara es mantener el territorio que tiene, especialmente por la cuestión de Crimea, que es verdaderamente la cuestión más importante, la línea roja para Rusia siempre ha sido y siempre va a ser Crimea. Nadie se crea fuera de Rusia lo de la desnazificación, porque, vamos a ver, nazis había en 2014, los había ahora, y nazis hay en Rusia a patadas también y con un fenómeno, ¿no?, de esa extrema derecha euroasiática muy parecida en realidad, muy espejo de los nazis ucranianos. Si nos fijamos en las propuestas del gobierno ucraniano, se sigue manteniendo esa voluntad de volver a las fronteras de 1991, no necesariamente luchando por cada localidad,
sino presionando esa frontera de Crimea. La resolución de esta guerra, al menos si escuchamos a las dos partes en conflicto, no necesariamente a sus poblaciones, pero sí a sus autoridades, es la guerra hasta conseguir los objetivos. Esos objetivos son incompatibles, por lo tanto, ¿a dónde se dirige esta guerra? Nada indica que una de las partes pueda ser militarmente derrotada por completo. Por lo tanto, quizá la forma en la que se puede llegar a un alto el fuego es con las dos partes exhaustas. En casi 2 años de guerra ha habido solo un intento de alto el fuego. Fue muy al principio, en marzo de 2022. Se frustró. Los detalles de aquellas negociaciones los reveló hace poco en una entrevista el diputado ucraniano que en aquel entonces lideró la delegación de su país. Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації яка була? Мета російської делегації була, на мій погляд, показати, вони дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це було найбільше для них справа, щоб вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Фактично, ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки, типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла. Чому Україна не погодилася на цей пункт? По-перше, для того, щоб на цей пункт погодитись, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри, і не було, і немає росіян, що вони це зроблять. І це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені, бо вони зайшли насправді не підготовлені до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є 100% впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає. Більш того, коли ми повернулися з Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. Y давайте будемо просто воювати. Y si bien muchos se fijaron en el papel de Boris Johnson a la hora de impedir un acuerdo, que no es la primera vez que lo mencionan, hay algo mucho más revelador en esta confesión, que Ucrania no había recibido garantías de seguridad por parte de sus aliados. Un compromiso firmado de defenderla en caso de un nuevo ataque ruso al estilo del artículo 5 del Tratado de la OTAN. Y a cambio de eso se les dio armas, asesoría, dinero, apoyo mediático, mercenarios, pero no garantías verificables de seguridad ni mucho menos plazos reales de una integración en la OTAN. Había una construcción deliberada de un clima que hizo que la población ucraniana, cuando hay que escalar la guerra, se creyera realmente que esa propaganda era así y que podían tener otro destino. Y les ha demostrado que eso no es cierto, con un daño terrible. Esa construcción falaz en torno a lo que podía ser Ucrania también se la tragó gran parte de Occidente. Porque aquí hasta 2022 había millones de personas que no sabían ni colocarte Kiev en un mapa y de repente eran los máximos abogados y defensores de que Ucrania entrara en la Unión Europea, de que Ucrania abandonara cualquier vestigio pasado, el vínculo con Rusia, sin entender lo complejo que es y las relaciones que Ucrania tenía con Rusia históricas. Так вот я могу тебе сказать, что переговоры были совершенно реальными, должны были увенчаться совершенно реальным соглашением. И по моей оценке это соглашение было выгодно для нас. Выгодно. Россия пошла на все виды уступок, на которые она никогда не пойдет, если только нам сейчас не дадут в 5-15 раз больше вооружения, чем дали, и мы там не нанесем им несколько поражений на фронте. Но мы упустили эту возможность, я боюсь, навсегда историческую. Хотя, не исключаю, некоторые там на 1,5% вероятности, что Запад вдруг опомнится и, так сказать, примет правильное решение. Так вот, но если будут переговоры, таких условий уже не будет. Россияне почувствовали силу, нашу слабость Запада, и они не пойдут на это. Уже требования будут хуже. Hoy, a finales de 2023, los territorios que ocupa Rusia son más amplios, la posibilidad de recuperarlos a corto plazo parece bastante ilusoria, la devastación es mayor y el número de muertos es un secreto de Estado en ambos países. Tenemos que llegar a ver vídeos y vídeos y vídeos de niños y niñas mutiladas, de personas bajo los escombros para entender lo que significa alimentar la industria de guerra. No vale con
la gente que lleva meses advirtiendo de que esta escalada militar en Ucrania no iba a parar allí, porque lo que estamos legitimando es que la guerra sea el medio para resolver los problemas de índole territorial, de índole política, de índole internacional en todo el mundo. Un conflicto que podía haberse solucionado, insisto, con un diálogo de paz en el 2022 y no se quiso, con un diálogo de paz en 2014 y no se quiso, con un diálogo de paz en 2015 y no se quiso. Y lo que ha llevado la política de apoyo a Ucrania ha sido a desangrarla y alimentar un monstruo como Putin, que ahora es que sale incluso más legitimado de este conflicto. Estamos ya en invierno. ¿Qué cabe esperar en estos próximos 3-4 meses? El invierno pasado se nos habló del invierno más duro de la historia de Ucrania. Este año la retórica es la misma. Lo que estamos viendo con los periodistas que vuelven de la zona es una fatiga de la guerra, un cansancio, un sufrimiento que es muy duro a los dos lados de la línea del frente. El sufrimiento es exactamente el mismo, los problemas humanitarios son los mismos. Lo que nos dicen las encuestas es lo mismo, esa necesidad de terminar esta guerra, especialmente en la población más cercana al frente. A medida que la distancia del frente aumenta, en Ucrania al menos, es donde hemos visto más encuestas, el favor por continuar la guerra hasta la victoria final aumenta. La única salida, la única alternativa a este conflicto es la paz. Se dijo al principio, se dijo cuando se frustraron esas negociaciones, se dijo cuando se hizo este teatrillo terrible de la OTAN en junio en Madrid, y se dice ahora: no hay otra salida para este conflicto que la paz. Cuando están a punto de cumplirse 2 años de la invasión rusa, lo único que está claro es que ninguna de las partes está en disposición de ganar la guerra, que una posible mesa de negociaciones todavía queda muy lejos, y mientras tanto Ucrania está cada vez más devastada y las pérdidas humanas son incalculables. Cabría preguntarse cuántos muertos hay en cada centímetro que se avanza o se retrocede. Yo tengo una crítica para todas esas voces que cuando ocurrió lo de la guerra de Ucrania no solamente salieron a defender la integridad territorial ucraniana, las armas para Ucrania y todas las políticas de censura, de señalamiento y de persecución, sino que además a quienes en ese momento tuvimos posturas como las que se tienen ahora con Palestina, que es la de paz, 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 diálogo, paz justa, nos llamaron rendicionistas en nombre de la paz, propagandistas de Rusia, pías, pro Putin, no sé qué. Y ahora de repente, cuando ha ocurrido lo de Palestina, lejos de hacer una reflexión que es la de wow, pues igual me equivoqué, porque claramente ahora mismo lo que están haciendo con Israel me hace pensar por qué es con unos sí, con otros no, por qué las políticas de asilo y refugio tan profundamente racistas no están aplicando aquí, por qué las políticas de ayuda humanitaria no se están aplicando aquí, por qué el alto el fuego no se exige como se exigía allí. En vez de hacer ese cuestionamiento y decir, pues igual me equivoqué, pues igual alimenté una retórica de guerra que se ha vuelto en mi contra con este conflicto revivido en Gaza, en vez de hacer esa reflexión, que es que está muy bien equivocarse. Como periodistas nos equivocamos y podemos pedir perdón y decir, me he equivocado, la he cagado, hice un análisis que no era correcto, me informé, o tenía una tendencia con la que ahora no estoy de acuerdo, tengo que matizar lo que pienso, no pasa nada, yo también lo he hecho con estas cuestiones. Pero en vez de eso, se enrocan y dicen, yo tenía razón. No, hermano, tú no tenías razón. Cuando hace 1 año y pico lo que estabas pidiendo era darle a hombres desesperados rifles para que se mataran, que mandar al frente, legitimar como se legitimaba a la extrema derecha ucraniana, haciéndoles propaganda en la que de repente me vendías a soldados paramilitares y a niños de 18 años llevados al frente como si fueran héroes, en vez de decir que salvajada que hay un país que se supone que aspira a ser europeo, en el que los chavales de 18 años, en vez de estar en primero de carrera, están cosiéndose parches y se están yendo a pelear al frente. И стамбульские мирные инициативы были очень, я вам скажу, неплохим промежуточный документ, потому что многие кричат статус нейтральный в НАТО и так далее, и так далее. Мы никогда не могли себе это позволить. В НАТО, перенато. Но, во-первых, где это НАТО, принимает оно нас или нет. А во-вторых, давайте это и примет ли. Во-вторых, давайте так. Сейчас-то Путин точно выставит это в качестве новых условий. И выставляет уже фактически. Они сказали, никакого НАТО ни при каких условиях. Это для нас красная линия. Но только теперь 200 тысяч или сколько, 300 тысяч человек были бы живы. Возможно. И пол Украины не было бы разрушено, заминировано. Того не надо было подписать мирное соглашение в Стамбуле, потому что такого пакета, в том числе
там россияне были согласны на политическую дискуссию по Крыму. На секундочку. Это чуть ли не акт поражения России они подписывали. Как бы, да. Мы там тоже шли на уступки, но сумма уступок, на которые шли они, но, я вам скажу, была беспрецедентной. Такого уже никогда не будет, они будут продавливать все больше і більше. Дивіться, зараз я думаю, що все керівництво України, воєнно, і політичне, і військове, про те, щоб воювати. Чому? Тому що ми не можемо зараз сісти за стіл перемовин, у нас позиція перемовна дуже погана.